Veremos. Muy bien, son un grupo de personas con edades, con edades similares, cercanas, son coetáneos. Hoy día van a participar César, Ángel, Indira, Juan, Angie, Brenda, Cielo, todos, absolutamente todos. A ver. Ya jóvenes. Muy bien, entonces, hemos hablado de la generación. Es un grupo de personas con edades cercanas. ¿Y por qué se llama generación del 27? ¿Por qué se llamaba generación del 27, jóvenes? En la literatura española tenemos la generación del 27. ¿Y por qué se llama así, del 27? ¿Qué pasó en 1927? ¿Nada? Se cumplía 100 hijos de... Van a ser Por ahí, tipo Gutiérrez, por ahí. Fueron Mel. cosas. Pasaron cosas, ya, muy bien. Claro, ¿qué cosas? usan Jóvenes, tipo guandanismo. Conflicto con contemporáneo. Estados Unidos. No, Mel, 1927. A ver, muchachos, recordar es volver a vivir. 1927, ¿ya? Se cumplen los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora y Argote, ese gran poeta español muy culto, que es autor de Soledades, de la fábula de Polifemo y Galatea, que sabe mucho de mitología, que sus versos son con palabras muy cultas, muy elevadas, ¿no? Entonces, él fue olvidado mucho tiempo porque él era el poeta de la luz, príncipe de las tinieblas. No le han dado su lugar, ya un lugar que le correspondía prominente, debía ser, pero lo tenían olvidado, lo han criticado, le han dicho que su poesía no se entiende. Bueno, en 1927 se cumplen 300 años de este gran poeta que perteneció a la Edad de Oro. Chicos, ¿y su estilo de Góngora cómo era? Su estilo literario. ¿Era renacentista o barroco? Eso sí tienes que saber. ¿El renacimiento o barroco? Góngora. Barroco. Muy bien, Mel, barroco. Exacto, por eso él es complejo, por eso no es fácil de comprender, ¿no? Acuérdate de la dificultad del barroco. Entonces, Góngora no fue valorado, pero en 1927 se cumplen los 300 años de la muerte de Góngora. Y ahí se reúnen estos jóvenes poetas, los Góngora Lovers, jóvenes que estos muchachos sí aprecian la buena poesía, les encanta el uso de la metáfora compleja, son artistas, les fascina el manejo del lenguaje profesional, de manera profesional, ¿no? Entonces, estos poetas se reúnen para revalorar, porque se lo merece, el poeta Luis de Góngora. ¿Ya? Así, jóvenes, es simple. ¿Y quiénes eran estos poetas, muchachos? Lorca. Muy bien, Federico García Lorca. Eso es inolvidable, tiene que ser inolvidable para ti, porque Federico García Lorca es el autor más representativo de la generación del 27, podemos decir, y que es tema propuesto en el examen de admisión, en el prospecto. Así que es inolvidable para ti, Lorca. Chicos, un tema favorito de García Lorca era la pasión. Está en sus poemas, está en sus obras de teatro. Lorca es un poeta eximio, es un dramaturgo ilustre. Entonces hemos visto la poesía de Góngora, perdón, la poesía de Góngora también hemos hablado porque revaloran a Góngora, pero hemos hablado de la poesía de García Lorca. Chicos, y ahí tenemos Romancero Gitano, por ejemplo, La Casada Infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Ese poema
¿ya? Tiene muchas metáforas, habla de un encuentro apasionado, tema también la pasión. Y hemos hablado del teatro de García Lorca. Una obra de teatro de Lorca, jóvenes. Boda de sangre. Bien, Mel. Bodas de sangre, jóvenes. ¿Por qué se llama así? Tú debes recordar, el mismo título te dice, te lleva a la historia que se plantea ahí. Termina lo trágico, ¿ves? ¿Por La qué pasión. bodas de sangre? ¿Por qué terminó la boda así en Muerte. sangre? Se matan. Eso sí, ¿Por lo qué? matan. Porque vino uno de los maras salvatruchas y mató a todos, ¿por eso es bodas de sangre? ¿O No, por qué? No, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó en esa historia, en esa trama? los celos, mis. Un triángulo amoroso. Los celos, sí, los celos, celos, celos. Bien, entonces el novio se iba a casar con la novia. ¿Y qué pasó, muchachos? ¿Se casaron o no se casaron? No viene el ex. Sí, se casaron. Así, Pero después, ¿qué pasó? la pasión, mis. Con el ex. Pero la novia, jóvenes, no había cerrado un capítulo, todavía la tía ahí por el ex. Todavía hablaba con el ex. Imagínate. Y al final todo terminó en Tragedia. fatalidad. Ya te he dicho que las tragedias, las obras de Lorca, tienen un fin didáctico. Te enseñan, ya sabes que tienes que aprender. Yo te aconsejé, Lorca también te aconseja. A través de sus obras te da mensajes, estos mensajes que tú puedes interpretar, puedes extraer de la realidad de las tragedias lorquianas y además estos mensajes importantes, ¿no? Ocultos, entre comillas, subliminales, que tú puedes identificar en la obra de Lorca. Es didáctica la obra de Lorca, ¿ya, jóvenes? Es realista también, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas tragedias rurales, porque ahí se rescata el pensamiento rural de esa época, ¿ya? Muy bien. Los escenarios también son reales. Entonces, jóvenes, el realismo está presente en las obras de Lorca. El fin didáctico. También en las obras de Lorca, en las tragedias, hay mucha poesía, jóvenes. Tiene una fuerza lírica impregnada en los diálogos de sus obras de teatro. Por eso, chicos, les recomiendo que lean las obras de Lorca. Jóvenes, se sienten intensamente las obras de Lorca. Les recomiendo a ustedes que puedan empezar con esas lecturas. Después ya van a leer más complejo todavía, ya van a leer a Góngora, van a leer filosofía, van a leer ¿a quién pueden leer? A Kant, Kierkegaard, Nietzsche, ya después. ¿Ya, muchachos? Ya. Entonces hoy día vamos a ir leyendo algunos fragmentos pequeños, poco a poco. Mira, hoy vamos a hablar de los conceptos narrativos básicos. La narrativa. A ustedes que les encanta la narrativa, porque no son muy fans de la poesía, ¿no? Más les gusta a ustedes la novelita, la novela, el cuento, la fábula también, ¿no? Chicos, la narrativa. Vamos a hablar de la narrativa. Hemos hablado ya del género, de las obras que pertenecen a la narrativa, ¿no? Por ejemplo, las novelas, que son relatos extensos, o los cuentos, que son relatos más cortitos, que los puedes leer de un tirón, puedes terminarlo. O sea, en un día sí lo puedes terminar, pero las novelas tal vez te tardan más días, ¿no? Tampoco un mes te vas a demorar en leer tu novela. Bueno, algunos sí. Un año todavía se demoran en leer. En un año leen un solo libro. Hay otros casos peores, jóvenes, que en un año no leen nada, ni un libro, ni una hoja. Acá en este salón no creo, ¿no? A ver,
Muchachos, escríbanme al chat. ¿Cuántos libros han leído en estos días que han pasado 13 días de julio? Ni A uno. ver. Y qué frío me lo dices todavía, ¿no? Fue sincero el muchacho. Nada. A ver, voy a leer. ¿Cuántos libros han pasado 13 días ya de julio, de nuestro mes patrio, la fiesta de nuestra nación? Ya he puesto, ahí ha puesto 0, bien sincero, ¿no? Ya, es que están estudiando, ¿no? Ya, claro. Empecé un libro de geometría, no sé. Descargas también cuenta, claro. Libros virtuales también. Estamos en la tecnología. 2 libros al día. Yo leo, ¡oh, wow! Acá tenemos lectores asiduos también jóvenes. 2 libros al día. Yo también quiero tener tiempo para leer 2 libros al día como antes. Muy bien, Indira. Felicidades. Mujer tenía que ser, chicos. Los chicos se han quedado atrás. Muchachos, no están leyendo mucho. ¿Qué están haciendo? Sí. Ya sé qué están haciendo ya. Están viendo la Copa América, no sé qué más. Mira, dice que lee los títulos del libro nada más. Sí, hay algunos que nada más se paran en la esquina, ¿no? Del barrio y solamente leen las portadas de los periódicos. Es lo único que leen en su vida. Pero está muy mal, es un daño, jóvenes. Ya ven, agarro un libro, veo páginas. Aunque sea lean con dibujitos, por favor, pero lean. Ya, como mi sobrino de 6 años. Lee sus libros con dibujitos. El de 3 años también. Entonces, chicos, ustedes, aunque sea, cómprense con dibujitos, ya. Pero lean, por favor. Mira, ahora vamos a leer algunos fragmentos. Vamos a hablar de la narrativa, novelas, cuentos. Eso hemos mencionado cuando hablamos de la narrativa anteriormente. Pero ahora vamos a hablar más específico de el texto en sí, del texto narrativo, ¿ya? No de si el texto es extenso, si es corto, no. Sino por dentro, cuáles son los elementos de este texto narrativo. ¿Ya, pequeñitos? Bien. Entonces, jóvenes, tenemos, mira, vamos a este texto narrativo, le vamos a llamar narración, ¿no? ¿Qué es una narración? Porque narrativa ya es más grande. Narrativa implica los géneros, las especies, ¿no? En cambio, a este texto, que puede ser extenso, puede ser corto, al texto narrativo le vamos a llamar la narración. ¿Ya, chicos? Mira, ¿y cuáles son las características, los elementos propios de la narración? ¿Qué tenemos en la narración? En el texto en sí, jóvenes, en ese contenido, ¿no? Es decir, tú tienes un libro, ya, por ejemplo este que tengo por acá cerca, ¿ya? Y acá, en este contenido, ¿no? ¿Qué tenemos, jóvenes? Obviamente tenemos, ¿qué cosa? Un Personaje. discurso. Tenemos una historia, Mel, muy bien, tenemos una historia. Esta historia también se le llama diégesis, ¿ya? O trama, o argumento, como lo hayas escuchado. Esa es la narración, muchachos. Y acá vamos a encontrar algunos elementos que vamos a precisar, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una narración. En este caso sería una novela, ¿ya? Una novela. Bien, acá tenemos, mira, elementos importantes. Por ejemplo, cuando tú escuchas espacio, ¿a qué se refiere en una narración, en el texto narrativo, en esta historia, el espacio? ¿A qué crees que se va a referir? Lugar. Claro, lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Muy bien, Mel. Está fácil, esto es de colegio. El tiempo. El tiempo. ¿Qué será el tiempo?
Las La horas, hora. los años. Ajá, ya, pero claro, puede ser tiempo, el tiempo natural que corre, las horas, días. Por ejemplo, La mañana o la noche. Puede ser. según el texto del Edipo Rey, la historia se desarrolla en un solo día, ¿no? Eso corresponde al tiempo, ¿no? Personajes. La narración tiene personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son sujetos que realizan las acciones, ¿no? Que se desenvuelven dentro de la historia. Así de simple. Narrador, ¿qué será el narrador? Hoy día vamos a hablar bastante del narrador, porque el narrador, jóvenes, es importante el narrador. ¿Ya? ¿Qué será el narrador? El A que ver, ¿tú cuenta has la visto? historia. Ajá, muy bien. Hace tiempo había un programa bien interesante, El narrador de cuentos. Ya no hay, ya se la han perdido. En mi época, ¿no? Había un programa bien lindo, el narrador de cuentos. Y te relataba unas historias de todo, mitológicas, lindas historias, jóvenes. Entonces el narrador es el que va a relatar, ¿no? La historia, como dice su compañera. Estructura de la narración. Chicos, a veces organizan la estructura de una manera como, por ejemplo, introducción, nudo, desenlace. ¿Has escuchado? ¿Ya? Sí. Mira, entonces hay elementos importantes, ¿ya? Vamos a considerarlos. El espacio, como dice su compañera, es el lugar físico donde se desarrolla la acción. El espacio, es el escenario de la obra. Por ejemplo, el espacio, en el caso de la obra Edipo Rey, que también es un relato, claro que es una tragedia, pero el contenido es un relato. Jóvenes, ¿el espacio cuál es? Afuera, en las afueras del Palacio Real. Ya, las afueras del Palacio Real de Tebas, en este caso. O en el caso de la obra El sí de las niñas, creo que hemos estudiado hace poco, ¿no? ¿Cuál es el escenario? El escenario era una posada de Alcalá de Henares. Ahí estaba Don Diego, estaba Paquita, ahí se encuentran todos los personajes. La posada de Alcalá de Henares. El espacio. ¿Ya, jóvenes? Pero pueden haber diversidad de espacios también. También el espacio puede ser considerado algo más grande. La posada de Alcalá de Henares, por ejemplo, ¿será dónde? ¿Será la ciudad, el campo? ¿Ah? En campo. No. Alcalá de Henares, jóvenes. Es un pueblo, ¿no? En España, claro, es un pueblo. Mira, acá está. Entonces, podemos considerar los espacios a nivel micro, pero también a nivel macro. Podemos ubicarlo, donde precisamente está ese lugar donde se desarrollan los hechos. Ya, tenemos también espacios verosímiles, ¿ya? Espacios fantásticos. Espacio real que existe, espacio imaginario, ha creado el autor. Por ejemplo, chicos, en la novela Pedro Páramo, hablan de un pueblo, pero ese pueblo existió, se llama Comala, el pueblo de Comala. ¿No? ¿Existió o lo inventó el autor? Es la imaginación del autor, pero hay obras que sí tienen escenarios reales. Por ejemplo, la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. ¿Cuál es el escenario, el espacio? Una
es un colegio, el Colegio Militar Leoncio Prado, por ejemplo, ¿no? Y también otros lugares que se mencionan ahí, Miraflores, son espacios reales, ¿ya? No son imaginación del autor. Como el pueblo de Macondo, por ejemplo, aunque se nutren de la realidad, pero son espacios imaginarios, ¿ya? Podemos también hablar de espacios de acuerdo a sus características, ¿no? Espacios cerrados, espacios abiertos, como por ejemplo las obras de las novelas pastoriles. No te puedes imaginar una novela pastoril cuyo escenario donde se desarrollen los hechos va a ser solamente dentro de la casa, ¿no? Dentro de un condominio, de un departamento. No, pues, bueno, tiene que ser en todo el campo, el valle, ¿no? Que estaban caminando por ahí y para cruzar un riachuelo. Es un espacio abierto, ¿ya? Espacios cerrados, espacios rurales o espacios urbanos. Por ejemplo, las obras de García Lorca, sus tragedias, también son este contenido que tiene el texto en su interior, habla de espacios rurales, ¿ya? Los campos, o por ejemplo la obra que habla de un burrito. ¿Cómo se llama esa obra que habla de un burrito, muchachos? ¿Te acuerdas? Platero y yo. ¿Dónde vive Platero? ¿Tú crees que el Platero va a vivir, un burro va a vivir en el sexto piso del condominio del Parque del Agustino? Ahí va a vivir un burro. No, jóvenes. Vive en el campo, en los campos de Moguer, es decir, un espacio rural. Espacios urbanos también, ¿no? Por ejemplo, en la novela La Metamorfosis, o en la novela La Ciudad de los Perros, tiene escenarios urbanos. Ya, la urbe, la ciudad. Jóvenes. Entonces es simple, el espacio, el escenario, el lugar de los hechos. El tiempo, muchachos. El tiempo. El tiempo puede ser natural, es ese que se menciona en días, en años, el tiempo normal, natural, o el tiempo artificial, que es lo que aparece en la historia, jóvenes. Puede estar ordenado Ambos. en un presente, pasado, futuro, es una línea cronológica en orden. Es decir, cuando el autor empieza, cuando el narrador empieza a contarte la historia, puede ser que vaya a contarte, por ejemplo, a ver, si cuenta tu vida, a ver, la vida de cualquiera ya, la vida de Jessica, por ejemplo. Empieza a contar desde que era pequeña, después cuando fue una señorita, después ya cuarentona, ya como yo. Entonces empieza en orden cronológico. ¿Ya? El discurso tiene un orden lógico, normal, o una secuencia del día a día, ¿no? Orden normal. Pero también puede ser que se altere el orden, jóvenes. Por ejemplo, el in media res empieza en mitad de la narración. Por ejemplo, tenemos el Odisea. Chicos, en la Odisea tenemos el in media res. Porque ¿dónde empieza el relato? Hemos hablado de la Odisea. Tienes que remontarte a la Odisea. En la Odisea, ¿cómo empieza? ¿Dónde está Odiseo? En una ¿Dónde empieza la playa. historia? En una playa. Mira, Odiseo, ¿sabe dónde está? Dicen que Odiseo está en la isla Ojigia, donde está la ninfa Calipso. ¿Ya? Ahí empieza. Pero después va al pasado
Acá está, mira. Empieza como a la mitad, in media res. Como a la mitad de la historia ha empezado la obra Odisea, porque dice que está en la isla Ogygia, pero luego te cuenta todo lo anterior, o sea, desde el inicio, todo lo que pasó para llegar a la isla Ogygia. Y después ya sigue la continuación, lo que va a pasar en el futuro. O sea, muchachos, está prácticamente en el medio, in media res. ¿Ya? Esta es una forma también de alterar el tiempo, de usar el tiempo de otra manera, no de forma ordenada. ¿Ya? También tenemos flashback, irse al pasado, saltar al pasado. Está contándote una historia. Ya, por ejemplo, te está contando el Hombre Araña, Spider-Man. ¿Ya? Te está contando. Y de pronto se va al pasado, te va a contar cómo es que se transformó en Hombre Araña. Así que se va un ratito al pasado, salta al pasado, luego regresa al presente. Jóvenes, flashback, ¿ves? Entonces, hay diferentes, ¿no? En este caso también, anticipación o prolepsis. Cuando el narrador anticipa las acciones, se adelanta en el tiempo. Ah, el narrador ya sabe lo que va a pasar, te habla del futuro. Por ejemplo, chicos, crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, jóvenes. ¿Mm? Porque ahí ya se sabe cómo, ¿no? que van a matar al personaje. Ya sabe el autor. Ya te está anticipando ya, desde el inicio del relato. Tenemos contrapunto, varias historias se entrecruzan a lo largo de la narración. O circular, que el texto se inicia y se acaba del mismo modo. Por ejemplo, El carrusel de Julio Ramón Ribeiro. Es decir, el autor, jóvenes, puede alterar el tiempo en la historia, ¿ya? Dentro del discurso. No, tal vez no en el tiempo natural, pero sí en el tiempo artificial, jóvenes, dentro de la historia. Como hemos mencionado, hemos visto, ¿no? Puede hablar del futuro, anticiparse, o puede ir al pasado, o puede empezar en la mitad, ¿ves? Cómo maneja el tiempo a su antojo el narrador. Chicos, tenemos también otro elemento, los personajes. Esto es sencillo, ¿no? Ya sabemos que es un personaje. Eso ni qué decirlo, muchachos. ¿Qué es un personaje? ¿Ah? A ver, Son los que hacen los hechos. está escribiendo, dice, alguien que está en la obra, muy bien dicho, alguien que está en la obra, claro, alguien que participa, ¿no? Muy bien dicho, alguien participa, sujeto que en base a él gira el relato. Muy bien. Tenemos, ahí están hablando, Torres está hablando de un tipo de personaje, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de ese tipo de personaje también. Es un ser imaginario. Bernabé, muy bien, ha copiado de, o todo eso sabía, ha copiado de su material teórico de Wikibook. Ya. Es un ser imaginario que, ahí está, jóvenes. Así, muy bien Bernabé, ha dicho apropiadamente. Es un ser imaginario que puebla el mundo de la historia. Muy bien, que está presente en el mundo de la historia. Y posee una carga significativa dentro del contenido de esta. Muy bien elaborado, Bernabé. Se constituye sobre la base de sus acciones, los cuales develan sus funciones. Mejor dicho, es un ser imaginario. También puede ser real, ¿eh? Puede ser, jóvenes. Se constituye sobre la base de sus acciones, claro, participa, actúa, las cuales develan sus funciones y sentidos dentro de la historia. Jóvenes, en resumen, tú ya sabes que es el sujeto, es uno de los elementos de la narración, es el cual realiza la acción, ¿ya? Claro, participa en la acción, en la historia, digamos, en la diégesis. Un ser vivito que sale en la obra. ¿Ya? Pero también puede estar muerto, no solamente está vivo.
porque acuérdate que en las obras como Cien años de soledad o Pedro Páramo, los personajes están muertos. Así que no necesariamente un ser vivito. Dice, el personaje es el que hace los hechos, ya, que realiza los hechos. De quién trata la historia también es una forma de decirlo, breve y sencilla. Hasta los animales pueden ser personajes, claro, muy bien, muy bien. Hasta los muertos, ¿no? Hasta los fantasmas pueden ser personajes. Claro, los animales, un burro no es personaje en Platero y yo. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces tenemos, mira, acá justamente su compañero estaba hablando de un tipo de personaje, ¿no? Dice, es el personaje del cual la historia gira o trata sobre él. Ah, ya, en este caso, este personaje, de acuerdo a su grado de relevancia, es un personaje súper importante. Es un personaje principal, es un personaje protagónico. Ya, es el protagonista o principal. O de repente habla de la historia de amor, una parejita. Entonces hay dos personajes principales, ¿no? El joven y la dama, por ejemplo. Ya está. Romeo y Julieta. Esos son personajes principales, jóvenes. ¿Ya? Tenemos personajes secundarios, también que son complemento de los personajes principales. Incidentales. Incidental o episódico. Que son personajes que aparecen en un momento de la historia, jóvenes, de acuerdo a una situación que pasan por ahí los personajes principales, y que en ese episodio tienen que aparecer, ¿no? Por ejemplo, chicos, por ejemplo, vamos a hablar de la obra que ustedes conocen, que hemos tratado, El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, jóvenes, tiene personaje principal. ¿Quién es su personaje principal? No me decepciones, ¿ah? En El Lazarillo de Tormes, muchachos, hemos hablado, les conté, ¿no? ¿Les expliqué? Sí, Ah, ya, muy bien, gracias. Jóvenes, en El Lazarillo de Tormes, ¿quién es el personaje principal? En la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, muchachos, muchachos, por favor, voy a llorar. Jóvenes, ¿qué? ¿Me estás escribiendo al chat? Ah, Lázaro. muy bien, muy bien. Está, está escribiendo. ¿Quién es el personaje principal? El protagonista, pone. Sí, pues ya, claro, claro. Lazarillo, muy bien, jóvenes. Así me gusta. Que estén haciendo sinapsis en su cabecita. Entonces, miren, chicos, el personaje principal es Lázaro, ¿ya? El pícaro, Lazarillo, ¿ya? Personaje secundario, ¿quién podría ser? el ciego. El ciego, porque le complementa una etapa en la vida de Lázaro, ¿no? Pasó muchas situaciones en las que participó junto al personaje principal. Es un personaje secundario, jóvenes. Su Incluso en familia. este caso, ajá, en este caso, sí, también, no, pero en este caso, por ejemplo, un personaje incidental sería su padrastro, ¿no? Zaire. Vivía un tiempo ahí, acuérdate. Lázaro vivía con su mamá. Y venía Zaire y después ya desapareció. Fue un episodio en la vida de Lázaro. ¿Ves? Es un personaje episódico, incidental, jóvenes, que solamente se apareció porque en la historia Lázaro estaba contando de que su mamá tuvo otro hijo, y claro, él es el padre del otro hijo, ¿no? Entonces fue incidental, episódico. Su grado de relevancia no es tan grande como si fuera un personaje principal, ¿ya? Hemos visto los grados. Por ejemplo, en principal o protagónico, como dice su compañero, en este caso sería Lázaro. Secundario, el ciego. Incidental, el padrastro de Lázaro, que se apareció en un momento de la historia nada más, después ya no estaba más, ¿no? Zaire. Chicos, entonces tenemos personajes
según el grado de relevancia, de importancia. Tenemos personajes que también son denominados según su nivel de complejidad, si son complejos o simples. Un personaje simple o complejo. Joven. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, un personaje simple. Su mamá. A la mamá de Lázaro. Y complejo el mismo Lázaro, ¿no? Lázaro aparece como un personaje complejo porque, jóvenes, va a pasar de diferentes etapas. Primero va a ser un niño ingenuo. Después se van a observar varias características de su personalidad. Es un personaje que ha desarrollado, ¿no? Que es complejo en la obra. Lázaro va evolucionando. Se transforma Lázaro. Acá está, también podemos clasificar como personajes estáticos o personajes dinámicos. Por ejemplo, estático, la mamá de Lázaro. La mamá de Lázaro, porque la mamá de Lázaro siempre aparece en la obra con su única función, ¿no? En este caso, la mamá de Lázaro, del pícaro. En cambio, Lázaro es dinámico, es un personaje que se ha transformado dentro de toda la historia. Bueno, primero es un muchachito ingenuo, después es un pícaro, ¿no? Y después ya se amolda a las normas sociales, se casa también. Va transformándose Lázaro, jóvenes. Tenemos personajes, ¿no? Habíamos mencionado, cuando nosotros hablamos de personajes principales, de acuerdo a su grado de relevancia, personajes principales, tenemos el protagonista, como dijo su compañero. Chicos, ¿quién es el protagonista en la novela La Metamorfosis de Franz Kafka? Gregorio Samsa. Ajá, Gregorio Samsa, muy bien. Protagonista, jóvenes, es el centro de la narración. Es el personaje más importante, ¿ya? Ese es el protagonista. El personaje más importante. Antagonista, el que se opone al protagonista, jóvenes. Antagonista, el que se opone. El señor Samson. Se opone al protagonista. ¿Ah? A ver, por ejemplo, un antagonista que hayas conocido en tus lecturas. A mí, ¿cómo se llama? Sí. La Fuente Ovejuna. Ahí hay un Chicos, por antagonista. ejemplo, en Fuenteovejuna, ¿ya? ¿El antagonista cuál es? ¿Cómo se llama? ¿En el comedor malo? Este comendador, sí, ¿El sí, es cierto, comendador? es cierto. Muy bien, comendador, ¿ya? Sí, puede ser un antagonista. Jóvenes, o si no, en la última que hemos conocido, esa historia de bodas de sangre, ¿quién es el antagonista ahí? ¿Qué más parece el protagonista? ¿Quién es? El novio se casa con la novia y aparece ¿quién? El ex. El ex. Leonardo. Ya ves, ahí tenemos al protagonista y al antagonista Leonardo y el novio. Jóvenes, personajes secundarios acompañan a los protagonistas, ocupan menos espacio narrativo. Es decir, no hablan tanto de ellos como sí del protagonista, ¿no? Personaje incidental, ya hemos explicado, aparece en una ocasión dentro del texto, en un episodio, y cumple un propósito determinado. En este caso, por ejemplo, en el caso de Zaire, en la serie de Tormes, simplemente para explicar cuando la mamá tuvo otro hijo y que por ese motivo la mamá ya no tenía para alimentar a dos. Tuvo que entregar a su hijo Lázaro a un amo. Personaje ambiental, estático, dinámico, redondo. También hablan, chicos, mucho hablan de personajes redondos y personajes planos. El personaje plano es el que se mantiene pues en una misma conducta, no se hablan de varios rasgos de su personalidad, y un personaje redondo es el que hay varios aspectos detallados sobre él.
¿ya? Es un personaje complejo, digamos. Acá podemos mencionar que es equivalente a un personaje complejo o a un personaje simple. Un personaje plano es un personaje simple. Y un personaje redondo es un personaje complejo. Por ejemplo, el personaje simple es unidimensional. Solamente vamos a conocer una dimensión de su personalidad. Un personaje complejo, vamos a conocer diferentes aspectos de su personalidad. Son bidimensionales. Chicos, estructura. Habíamos mencionado que la historia tiene una estructura. Por ejemplo, podemos mencionar lo que es una constante, ¿no? Que hablan de la estructura de la introducción, el nudo y desenlace. O al nudo también le dicen conflicto, ¿no? Conflicto. Conflicto. Ya. Introducción. Ya está. La introducción, muchachos, ya empieza a relatar la historia, presentan al personaje, claro, aparece el personaje, ¿no? Y empieza a conocerse su ambiente, dónde se desenvuelve el personaje. También empiezan a describir eso en la introducción. Acá, por ejemplo, un inicio, una introducción muy trillada, muy típica, ¿no? Había una vez, para que empiece a relatarte, y empieza a ponerte en contexto. Ahora que estás orientado ya al personaje central, le pasa algo. Tiene que haber algo, pues joven, algo interesante, un problema, un conflicto, ¿sí o no? Una situación que se tiene que desenredar, un enredo, joven. Si no, ¿cuál es la emoción? ¿No? Entonces, el nudo o conflicto desarrolla todo el cuerpo del texto. Acá dice, y voló hasta la casa de una señora pobre. Allá pasó esto, ¿no? Este problema. Habíase una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señorita rica. Y voló hasta la casa de una señora pobre. Acá primero te plantea la situación inicial, acá un suceso que cambia de algún modo lo rutinario, la normalidad, irrumpe un hecho problemático, una situación que va a causar conflicto, ¿no? Y al final el desenlace, su nombre lo dice. ¿Qué es el desenlace, jóvenes? Es el fin o la solución del conflicto. ¿O en qué termina el conflicto? Al final no se soluciona nada. Y termina en tragedia, como bodas de sangre. Primero te hablan en bodas de sangre de que el novio y la novia están preparando todo para la boda, ¿ya? Y la mamá está listando los regalos, todo. Te están hablando, te están poniendo en el escenario, en la historia, y te están presentando los personajes. El novio se va a casar con la novia. Y los padres están ahí involucrados, el papá de la novia y la mamá del novio, y están bien involucrados en la reunión, en la fiesta, están de acuerdo, conversan, se juntan para el bocadillo, la cena, el lonche, ya están preparando todo para la boda. ¿Y cuál es el conflicto, muchachos, que vino ahí? ¿Cuál es el conflicto ahí? En esa historia. Cuando viene el ex. El conflicto es cuando la novia no está muy contenta, ¿no? De su boda. Y ahí viene no sé, se le mete el diablo, se le mete ideas a la cabeza, jóvenes. Y empieza el conflicto, el día de la boda ya se fuga, ahí está el conflicto. El conflicto es que se fugó, no pudo más, la dominó. ¿Qué cosa la dominó? La pasión. La pasión, la pasión. El ex. La pasión, claro. Las bajas pasiones, ya. Jóvenes, entonces la dominó la pasión. ¿Y cuál es el desenlace? Ya sabemos.
Ya sabemos, nosotros así podemos organizar, chicos, una historia. Cuando tú leas cualquier texto, tú puedes organizar la historia en estas partes importantes. Y así haces tus resúmenes, por ejemplo, ¿no? Así haces tu organizador visual. En pocas palabras, tú, de manera sucinta, ¿no? Funciona tu cerebrito y ya organizas. Esta es la parte primera, inicial, esta es la parte del nudo, conflicto, y el desenlace fue así. Eso te permite a ti extraer, jóvenes, de manera jerárquica la información principal, la información importante. ¿Ya? También. Entonces te puede servir mucho. Aunque no lo creas, esta estructura parece muy simple, es verdad, pero se aplica en la mayoría de los textos. Claro que no, a veces no en el mismo orden, jóvenes. A veces puede empezar, la historia te puede empezar con el desenlace. Por ejemplo, en el cuento El gato negro. El personaje está en la cárcel y te va a contar por qué está en la cárcel. O sea, ha empezado con el desenlace. ¿Ya? Entonces, no necesariamente vas a encontrar primero, la profesora me dijo introducción, nudo, desenlace. Entonces, terminas de leer tu historia y no encontraste la introducción al principio, el desenlace estaba al principio. Lo importante es identificar la función, ¿no? El rol de cada momento de la historia, joven. ¿Ya? Entonces, los textos no necesariamente van a tener este orden en su estructura. Puede estar alterado, ¿ya? Puede estar alterado para que no sea tan simplón, ¿ya? Sino un poco más complejo, más especializado, porque digamos que tú, como lector ya mayor, ya no eres un niñito, ya no eres un pequeñito que solamente va a entender así como los pequeños, ¿no? Cuando dice, había una vez, ya, había una vez, es la introducción. Y o si no, al final, y fue feliz. Ese es el final. Ya, entonces no, tú ya con pensamiento más complejo, con mucha trayectoria de lecturas, ya tú puedes captar el mensaje en cualquier orden, ¿sí o no? Claro, porque tú ya eres especialista. Joven, no es como eres un iniciado, no. Cuando eres chiquitito, te aprendes el abecedario en ese orden, ¿no? A, B, C, D, pero cuando eres grande, ya puedes decirlo en cualquier orden. Entonces, tú cuando eras chiquito, leías de repente en este orden ya, simple, ¿no? Pero ahora puedes leer cualquier texto y tú comprendes en qué orden están las partes, si estuvieran alteradas. ¿Ya, jóvenes? Porque ustedes ya son grandes, ya son expertos lectores. ¿Ya, muchachos? Y si son textos más difíciles, también tú puedes afrontar, ¿sí o no? Claro, pues muchachos. Las fábulas son fáciles, por ejemplo, son historias de estructura sencilla, ¿no? Es muy simple, ¿no? Pero ya otros tipos de relatos. Los cuentos también son sencillos, muchos. No todos. A ver, leer un cuento de Borges ya no es tan simple, jóvenes. Ya, entonces, poco a poco, hay niveles. Ya, y acá tenemos un elemento importantísimo, acá nos vamos a centrar. El narrador. ¿Qué es el narrador? Su nombre lo dice. ¿De qué se encarga, jóvenes? Ahí dice. De narrar, De narrar. ¿Y qué significa narrar? contar. Relatar, contar, muy bien, Mel. Él te va a contar. Él te va a contar, te va a narrar la historia. Es la voz que cuenta la historia, la diégesis. Y te va a narrar de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a su pensar, a su opinión, a su perspectiva, a su posición en el mundo, de acuerdo a lo que le place al narrador.
¿ya? Por ejemplo, chicos, en una relación de pareja, muchachos, por ejemplo, ya tú eres amigo de los dos, del chico y la chica, ¿ya? ¿Te ha pasado eso, que eres amigo de las dos partes? Y se pelean los dos. Se pelean, ya. Están para divorciarse. Y tú escuchas a los dos. El chico te narra una cosa, la chica te narra su versión de los mismos hechos. No sé, que se habrán peleado por algo que vio, no sé, que pasó en la casa. Y a ti el muchacho te cuenta de una manera y la chica te cuenta de otra manera. Entonces, estos narradores, estos cómo te cuentan la historia, tienen su punto de vista. ¿Cuál será la verdad? Eso no se sabe, pero cada narrador tiene su punto de vista. Muchachos, ¿has escuchado esta historia que ha pasado hace poco, no? Jóvenes, historias de la vida real también. También. Esta historia que ha pasado hace poco de una muchacha, una señorita, que ha sido maltratada por su pareja. ¿Cómo se llama? ¿Has visto en las noticias? De un cantante, ¿no? Vladina, creo se llama, no sé. Un cantante. ¿Cómo se llama ese cantante? Este cantante. Era Una una rubia, rubia. Miss. La rubia debilidad. Ya. Ahí está, una rubia, entonces vamos a decir, una rubia y el cantante, ya está. La pareja de la rubia y el cantante, jóvenes, ahí hubo una pelea seria. Bueno, entonces el cantante tiene su versión, él contó su versión de los hechos. La chica tiene su versión de los hechos. Hasta la comisaría han ido, hasta el juzgado, a contar sus versiones de los hechos. Ahí él narra como él lo ve. Ella narra como ella lo ve. Jóvenes, son diversos puntos de vista de la misma historia. ¿Ah? Así también en los relatos, en la diégesis, en el texto narrativo, el narrador te va a contar desde su punto de vista. Y no necesariamente es el punto de vista del autor, porque chicos, autor y narrador no necesariamente son iguales, son diferentes. Mira, acá tenemos el narrador. ¿Qué es el narrador? El narrador es una entidad dentro de la historia. El narrador, chicos, está dentro de la historia, en cambio el autor está fuera. ¿Ya? El autor está afuera, jóvenes. Por ejemplo, a ver, muchachos. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿el autor quién es? ¿Quién El será? poético, el que Mario hace Vargas Llosa. el Novela poético. claro, de Mario Vargas Llosa. Llosa. El autor real es Mario Vargas Llosa. Pero el narrador, También por ejemplo, el narrador es uno de sus personajes, el Boa, ¿no? Ha sido narrador en algún momento, el Boa. O por ejemplo, en la novela, ¿cómo se llama? En la novela Lazarillo de Tormes, la que tú conoces. ¿Quién es el narrador? Lazarillo. El narrador es Lázaro, él cuenta la historia. Exacto, Lázaro. ¿Ya? O si no, pero el autor es otro, es anónimo. O si no, en la novela, ya hemos llegado a esa novela, es que no te puedo mencionar, pero esta novela María, ¿hemos llegado a esa novela? No. No, no. No, la novela María, ya bueno. En María, el autor es Jorge Isaacs y el narrador es el personaje Efraín, que está contando. Jóvenes. Es decir, el autor es diferente del narrador. El narrador está dentro de la historia, el autor está fuera. ¿Ya? Chicos, el narrador es una voz ficticia, inventada, creada por el autor para contar la historia. Ya, a veces confunden autor con narrador. Jóvenes. Tenemos, aquí está, el narrador, lo que has leído en tu libro.
es la voz que enuncia el relato, quien nos cuenta lo que sucede en el texto. Es una presencia intratextual porque está dentro del texto, está dentro de la obra. Hay que distinguir, no son iguales autor real y narrador. ¿Ya? El autor es la persona real, de carne y hueso, es una persona con DNI. En cambio, ¿el narrador tiene DNI? Jóvenes, no, pues no es persona real. Es quien te cuenta la historia, es una voz ahí, que ahí puede ser que un personaje asuma esa voz, ¿no? O puede ser alguien externo también, una voz externa. Chicos, acá tenemos, mira, puntos de vista del autor y del narrador. Acá, en La ciudad de los perros, el boa o el jaguar fueron narradores, pero diferentes del autor Mario Vargas. Tipos de narradores. Acá, esto tenías en tu libro, muchachos. Es un esquema bastante claro, pero quiero que también veas esta palabrita que te puede, a veces te ponen palabras en el examen de admisión para que tú te confundas, y no te acuerdas porque no sabías, te faltan datos. No puede pasarte eso. Entonces, mira, acá tenemos narradores fuera de la historia y dentro de la historia. Cuando está dentro de la historia también se le puede llamar intradiegético. Yo te había dicho que la diégesis es la historia. Dentro de la historia, intradiegético. ¿Ya? Fuera de la historia, extradiegético. O sea, cuando tú escuches esas palabras, no te marees, no te va a dar calambre al cerebro. Tú ya tienes que estar habituado, debes tenerlo claro, ¿ya? Es como que te dijeran fuera de la historia o dentro de la historia. Es lo mismo, pero con otra palabra. Solo te quieren sorprender, que te marees, que te pongas nervioso. Así hacen jóvenes en las San Marcos. ¿Cómo es posible? Ya, pero ustedes no van a caer en ese juego. Ustedes están preparados, jóvenes. Ustedes estudian en el APU. Ya mira, entonces tenemos extradiegético fuera de la historia y narradores dentro de la historia. Narradores fuera de la historia, porque no son personajes. O sea, no están participando de los hechos de la historia. No están dentro de la historia. No personajes. En cambio, los que están dentro de la historia son personajes. Por ejemplo, en la novela, hemos dicho, La ciudad de los perros. Los personajes del boa, el jaguar, estos son intradiegéticos, porque están dentro de la historia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, narrador personaje puede ser narrador protagonista o narrador testigo. Narrador fuera de la historia, externo, extradiegético. Acá es como que si te dijera externo, ¿ya? Narrador externo. Es fácil. Jóvenes, concéntrense porque ahorita lo van a hacer ustedes solos, ¿ah? De verdad. Ustedes y el texto, como estarán en el día del examen de admisión. Externo. Ahorita tienen que estar atentos para poder aplicar, jóvenes. Si no, van a estar perdidos. Ya, es fácil, mira. Narrador interno o intradiegético, también llamado, o dentro de la historia es lo mismo. ¿Ya? El que está dentro de la historia, o sea, es personaje, pues, es personaje. ¿Ya? Interno. Bien. Así es, joven, simple. Ya, ahora vamos a ver uno por uno. Cada narrador tiene sus peculiaridades, jóvenes. Tranquilos, tranquilos, poco a poco, despacito. Ya, hasta el momento, chicos, en resumen, antes de pasar a la parte práctica. Chicos, en resumen, muchachitos pequeños, bellos niños, hemos hablado de la narración, ¿no? Algunos elementos que recuerdas de la narración. ¿Cuál? Tiempo, espacio, Tiempo, espacio, introducción. personajes, hemos hablado de los personajes, ¿te acuerdas? ¿Qué tipos de personajes hemos mencionado? También hemos hablado de personajes. Principal, Complejo, secundario. complejo,
principal, secundario, protagonista, antagonistas, ¿qué más? Complejos, simples, planos, redondos, de todo. Hemos hablado de personajes, hemos hablado del tiempo, y ahora estamos hablando del narrador. ¿Ya, muchachos? El narrador. Tenemos narradores fuera de la historia y narradores dentro de la historia. Narrador externo o interno, intradiegético o extradiegético. Ya es lo mismo, no te marees. Ya, mira, interno, narrador interno o narrador externo. El narrador interno, muchachos, el que es la historia, es personaje, usa la primera persona. Es muy común. Y el narrador externo usa la tercera persona. Por ejemplo, tenemos narrador protagonista. Jóvenes, si yo escribo mi diario, yo estoy narrando mi vida. ¿Quién es la protagonista de ese diario? De ese Usted. relato, de esa narración. Yo, c'est moi, soy yo. Bueno, es mi vida, ahí está en ese diario, y yo soy la protagonista ahí. ¿No? Ya, entonces, narrador protagonista es personaje. Yo soy personaje, a mí me pasa todo lo que acontece en esa historia. Protagonista. O también puede ser narrador testigo. ¿No? Narrador testigo. En el caso de el narrador externo, que narra desde afuera, tenemos narrador omnisciente o narrador observador externo. Ahora vamos uno por uno de estos principales tipos de narradores. Ya, chicos, mira, tenemos también tipos de narrador: narrador extradiegético de tercera persona, omnisciente y observador. Tenemos narrador intradiegético. Esa palabra ya no te es extraña. En primera persona. Son personajes. También tenemos en segunda persona. No es muy común el uso de la segunda persona. Más es de la primera persona y la tercera persona. Narrador de la primera persona protagonista o personaje secundario. Eso puede ser. ¿Ya? Mira, narrador protagonista. Ese facilito. El narrador cuenta su propia historia, muchachos. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes. Tiene narrador protagonista. Cuenta su vida. Dice: yo, Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González, Antona Pérez, nací a orillas del río Tormes. Empieza a contar toda su vida. Él es el narrador y él es el protagonista. Igual que yo escribo un diario, yo soy narrador protagonista. Joven. Entonces, cuando tú veas que usan la primera persona, cuando tú puedes encajar el yo en los verbos, o en la primera persona acepta el verbo, entonces es un narrador interno, es un narrador en primera persona, es un narrador intradiegético. Dice: el narrador protagonista cuenta su propia historia, su punto de vista, emociones, se conoce su intimidad, pues es él quien relata los acontecimientos. Ejemplo, chicos, ese texto. Lee el texto. ¿Cómo te das cuenta que es, que es un narrador protagonista? ¿Cómo te diste cuenta? Una señal, joven. ¿Le interesará? Habla de sí mismo. Hace unos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé. Chicos, yo pensé, ¿sí o no? O tú puedes poner el pensé. Yo pensé, o sea, él mismo, el que te está contando esto, es él mismo, ¿sí o no? Porque si tú le pones el yo, te admite. Hace unos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara, el me, jóvenes, primera persona, me interesara en tierra, yo pensé, ¿no?, en irme
Ya no necesitas ni poner yo, es tácito, que es la primera persona. Pensé en irme a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que yo tengo, yo, primera persona, o sea, está hablando de, cuando hablo de yo, o sea, de mí mismo, es primera persona. Yo soy el protagonista. Ah, entonces es un narrador protagonista, jóvenes. ¿Está claro o no? Sí, ¿Tú sí, qué sí. opinas? Sí, está claro. Jóvenes, cuando admite el yo, cuando ves estos verbos, las acciones las realiza y admite la primera persona, ¿no? En este caso, y están hablando solamente de él, es un protagonista, porque todo gira las acciones en torno a él, ¿ya? Ese es un narrador protagonista. Aquí ejemplo, mira. Me niego a corresponder, a representar el papel. Me niego, yo me niego. Si quieres le pones yo. Pero tú ya sabes en tu mente ya. Yo me niego. Yo me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase, has estado maravillosa, querida. Jóvenes, narrador protagonista. ¿Ya? Sencillo, este es fácil. El narrador testigo es aquel, jóvenes, que ha estado ahí en, la, en la acción desarrollada, ha participado de las acciones, pero hay alguien que tiene un rol protagónico, no es él, pero él sí está dentro de los hechos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú empiezas a contar una historia y tú hablas de tu profesor, tú dices, cuando llegaba el profesor a la clase, nosotros estábamos ahí conversando, ¿no? Y después volteábamos a mirarlo. Entonces tú estás participando, porque tú eres un testigo, pero luego vas a hablar solamente del protagonista, que va a ser en este caso el profesor. Ya, pero tú estás participando en los acontecimientos, tú te incluyes como personaje. Por eso este también es un narrador intradiegético, dentro de la historia, pero no con el rol protagónico, sino solamente de un personaje secundario o un testigo, ¿ya? O si un futbolista se pone a narrar el partido, por ejemplo, Galese, y Galese dice, ah, estábamos jugando ¿contra quién jugaron? Me olvidé. Ah, ya, estábamos jugando contra Colombia, ¿ya? Y mi compañero, el delantero Bambino, ¿cómo se llama? Gianluca. Lapadula. Gianluca Lapadula, mi favorito ya. Entonces empieza a hablar de Gianluca, Gianluca Lapadula, que daba unos pases espectaculares, ¿no? Él dice, no, cuando estábamos jugando, yo no tenía mucho que hacer porque nuestro equipo llevaba, no sé, la vanguardia en el ataque y Gianluca Lapadula daba unos pases espectaculares, muy precisos, después tenía loco a la defensa y metió un gol primero, empieza pero ¿quién tiene el rol protagónico? Gianluca Lapadula, pero ¿quién está contando? Alguien que participe en la historia, en este caso Galese, ha participado en el partido. Entonces, jóvenes, un narrador testigo, ¿ya? Relata los acontecimientos que le ocurren al protagonista, pero él está presente ahí, en los hechos. El narrador testigo, ahí dice, es un espectador del acontecer. No es protagonista, pero sí un personaje secundario. Cuenta la historia donde participa desde su punto de vista. Cuenta lo que ve o escucha. Ejemplo, ahí está. Ahí dice, sentados en las tribunas del estadio,
Podíamos. ¿Qué significa podíamos? Que él se está incluyendo en la narración. Porque si, ¿qué cosa le vas a poner acá para que tú confirmes eso? Nosotros. Y si tú dices nosotros, ¿qué estás indicando? Que tú te incluyes, ¿ya? Que tú te estás incluyendo en ese grupo. Entonces tú formas parte de esa historia. Nosotros, pequeños, nosotros. Ya. Dice, sentados en las tribunas del estadio, nosotros podíamos sentir la tensión de los 22 jugadores en la cancha, mientras nuestro campeón, ahí va a hablar del protagonista ya, del máximo ya, el goleador, digamos, se preparaba para anotar ese penal decisivo bajo la atenta mirada de sus compañeros. Ahí está Cuevita, va a patear el penal. Anotó justo en uno, bueno, no es el caso. Anotó justo en uno de los ángulos del arco y el estadio se vino abajo, éramos los campeones. Éramos nosotros, o sea, él se incluye, pero él no fue el protagonista porque el que pateó el penal e hizo el gol, él es el protagonista, ¿sí o no? Pero él se incluye, chicos, es un testigo, es un personaje que participa en la historia. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Muchachos. ¿Entendido? Yo quiero más diferencias entre testigo y principal. Testigo. Es decir, que, por ejemplo, a ver, tú estás con tu amiga, ¿ya? Estás con tu amiga. Y tú estás contando, pues, que con tu amiga salieron de la academia. Tú estás contando que salen de la academia. Pues tú eres el narrador, ¿ah? Tú narras la historia. Salimos de la academia. Y al cruzar la pista, jóvenes, pasó un carro y atropelló a tu amiga. Entonces tú estás contando, pasó un carro que yo tuve que correr y mi amiga, cuando volteó, estaba en el piso, atropellada, y empiezas a contar sobre ella, ¿no? Ella se llama Lucía. Lucía estaba ahí, Lucía hablaba, jóvenes, y tú estás en ese momento dándole importancia a lo que le ocurre a Lucía. Lucía va a ser la protagonista de todos los sucesos. A partir de ahí, porque Lucía tuvo ese accidente, se va a solucionar ese problema, ¿no? Después vas a contar lo que le pasó a Lucía después, ¿no? Cómo se comunicaron con su familia, etcétera, todo eso. Pero el rol protagónico lo va a tener Lucía, pero tú lo estás contando desde tu lado de testigo, desde tu lado de observadora, pero tú también estabas ahí, en el lugar de los hechos, ¿ya? Entonces, ese es un testigo, pero no eres protagonista, es ya esas acciones importantes. En cambio, el testigo solamente observa, ahí está, observa quién es el que realiza las acciones importantes o sobre quién está centrada la historia. En este caso, estaría centrada sobre tu amiga. La historia está centrada sobre tu amiga porque a ella le ocurrió ese terrible accidente. Tú nada más estás reportando lo que viste, pero tú participas ahí porque tú estabas. Un personaje secundario, pero presencial, dentro de la historia, ¿ya? ¿Quedó un poco más claro, Mel? Sí, sí. ¿Mel? Ya, Mel. Gracias. Next. Chicos, narrador también tenemos en segunda persona, no es muy común. En este narrador, chicos, parece que se dieron instrucciones. Acepta la segunda persona, mira. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Acá, mira, te das cuenta porque acepta la segunda persona, tú. Tú lees ese anuncio. Tú lees y relees.
¿Ya? Tú lees y tú relees. Parece dirigido a ti. Mira, segunda persona. Tu pulgar hace la diferencia con los demás. Tú, una segunda persona. Empieza a sentir la presencia alrededor de tu dedo. Te sorprendería, te. Esta es la segunda persona. Entonces, jóvenes, este es el narrador en segunda persona. No es muy común. Este sí es muy usado. En las novelas realistas tenemos, por ejemplo, Crimen y Castigo. Jóvenes, omnisciente. ¿Quién es el omnisciente? Omnisciente, jóvenes. El que todo lo sabe. Ahí dice, todo lo que ocurre, sabe todo. Sabe lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Sabe lo que piensa el personaje. Sabe lo que siente. Sabe lo que va a decir, lo que se calla. Todo sabe del personaje. Dice, tiene un conocimiento total de lo que sucede e incluso de lo que sucederá. También de los personajes, sus sentimientos. Imagínate, si tú estás viendo una persona y se cae la persona, tú puedes saber, tú puedes, si fueras un narrador simple, puedes solamente observar y saber lo que puedes ver. Pero este narrador sabe hasta lo que siente, lo que piensa en ese momento que se cayó, qué pensó, también lo sabe el narrador. Sabe lo que todo sabe, todo. No es igual de la acción. ¿Ya, muchachos? Sabe, sobre todo, esto es importante. Los pensamientos, eso no se puede ver. Tú no puedes ver lo que hay. Tú puedes verme a mí, pero no puedes ver lo que yo pienso. Puedes ver los pensamientos. Y este narrador sabe lo que siente el personaje, sabe lo que piensa. Todo eso te dice. Es un narrador omnisciente. Ejemplo, mira, ahorita va. Este narrador, chicos, acuérdense que este narrador ya es en tercera persona, es extradiegético. Estamos ya en los narradores externos. Tercera persona, ¿ya? Chicos, dice, puede contarnos lo que ocurre al interior de los pensamientos. ¿Quién quiere leer? No. Muchachos. Hijo. ¿Dónde? Sí. Hola, Joaquín. Joaquín, please. ¿Puedes leer? Ok. Eran las chistes amigos del camino, más o algo como poco familiar. No podía describirlo. Era a la vez temible y agradable. Era como dejarse llevar y traer de algún lugar. Trató de recordar cuándo iba comenzando exactamente. Gracias. Chicos, acá el personaje sabe hasta cómo se siente. Cómo se siente. En este caso, ¿quién? ¿Quién es el personaje? Perdón, acá el narrador sabe cómo se siente hasta el personaje. ¿Quién es el personaje en primer lugar? De lo que hemos leído, muchachos. ¿Quién es el personaje? Jane. Ya, ojo, tú. Jane, ¿cómo se siente? Mira, dice acá. Iba cayendo más y más en un sentimiento que solo identificaba como algo familiar. O sea, sabe
lo que siente el personaje y sabe cómo lo identifica ese sentimiento, sabe que, todo sabe que está dudando, que está perpleja. ¿Cómo es posible? Eso no se ve. No se ve lo que está pensando un personaje, pero el narrador omnisciente sí te lo dice porque lo sabe. Sabe cómo está pensando, cómo está sintiendo. Dice acá, Jane, en cambio, sentada en la cocina con un vaso de escocés sobre la mesa, limpia ante ella, iba cayendo más y más en un sentimiento, o sea, él sabe que ella ya está empezando a sentir eso, ¿no? Está empezando a sentir familiaridad por algo. Todo sabe este narrador. Es un narrador omnisciente. Acá ejemplo, mira, acá hay otro. Mel, a ver, léelo para que lo sientas y lo reconozcas mejor. Melcita, ¿puedes leer, por favor? Sí, Miss. Gracias. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Díaz se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que en el día de la desgracia había llegado al fin. Ya, muchas gracias. Ahora sí, chicos, narrador omnisciente, tercera persona. Gregorio Elías, o sea, él, ¿ya? El narrador está contando de una tercera persona, él, o sea, Gregorio Elías. Pepito, lo que sea, pero él, él se levantó más temprano. Entonces, el narrador omnisciente usa tercera persona. Por eso habíamos visto hace rato, acá tienes que recordar, ya, tercera persona, omnisciente, ¿ya? Observador, ahorita lo vemos. Pero primera persona, el narrador protagonista y el narrador testigo. Intradiegético, dentro de la historia, el protagonista y testigo. Fuera de la historia, el omnisciente y observador, extradiegético. Muchachos, no se olviden esto. Esto tienen que recordar, ubicar bien eso. Ahorita estamos en el narrador omnisciente. Mira, acá el narrador dice, él, Gregorio Olí, se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar. O sea, el narrador sabe todo hasta lo que cree. Hasta el autor cree. ¿Eso se puede ver? Eso no se ve. Pero él sabe los pensamientos del autor, del personaje. El narrador sabe todo del personaje, sabe hasta lo que cree, cómo se siente. Por eso dice, había pasado una noche confusa. Eso no se ve. Pero el narrador omnisciente sabe todo de su personaje. Sabe todo de eso. ¿No? Narrador objetivo. Narrador objetivo, también llamado narrador observador, su nombre lo dice. Chicos, es aquel que solo puede dar a conocer lo que ve. Ese narrador solamente te va a decir lo que cualquiera puede ver. No lo que piensa el personaje, no lo que siente, no es como el omnisciente. No, dice que esto te puede contar, te puede dar a conocer lo que ve. Es el aspecto, las acciones de los personajes, pero no sus pensamientos, no sus emociones. Sí, también te puede decir los hechos que ocurren, ¿no? Porque se ve todo lo que ve y lo que cualquiera puede notar, no sus pensamientos y sentimientos. Su punto de vista te capta, quizás en ese momento, qué movimiento hizo, solamente lo que es narrador observador. Es una capcine, no puede entrar en el pensamiento de los personajes, no formula juicios de valor. Aquí, muchachos, por ejemplo, dice,
Luego se habían metido y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas. Eso sí se puede ver. Puedes ver cuando el agua sube por las piernas de alguien. Y el vientre y la cintura. Se detenían. También puedes ver cuando alguien se detiene, mirándose. Y las risas les crecían. Puedes ver cuando alguien se ríe, tú puedes verlo. Y se les contagiaban como un cosquilleo, negaron y se agarraron dando gritos. Hasta que ambas estuvieron de todo mojadas, jadeantes de risa. Todo lo que ha dicho ahí, el narrador observador, es lo que se puede ver, jóvenes. Pero no ha dicho nada de lo que piensan los personajes, lo que sienten. Es solamente un narrador observador, como una cámara fotográfica, como una cámara de video. ¿Ya? No, no puede ir dentro de la psiquis, dentro del pensamiento del personaje. Ese es un narrador observador. Ahora sí, muchachos. A manera de resumen, para que ustedes ya estén listos y apliquen lo explicado. Mira, tenemos acá los narradores. Mira, acá tenemos el narrador omnisciente, el que todo lo sabe, es como un dios omnipotente, omnisciente. Todo sabe, sabe lo que se ve y lo que no se ve. O sea, sabe los pensamientos, los sentimientos del personaje, sabe todo. Mira, es manos abiertas, como que todo lo abarca, todo, sabe todo del personaje, todo. El pasado, presente, futuro, sabe lo que piensa, lo que siente, todo, absolutamente. El narrador protagonista es el narrador personaje, es el que dentro de la historia, mira, dentro de la diégesis. Sobre él ocurren las situaciones acerca de él, los acontecimientos. Narrador testigo también está dentro de la historia, pero no es el protagónico, ¿no? Y narrador observador, el que solamente registra lo que puede ver, características de cada narrador. ¿Ya? Ahora, vine, mi madre me lo dijo. Vine. ¿Quién vino? Yo. Yo vine. O sea, él está contando su historia. Entonces, ¿qué narrador es? Protagonista. Dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo. Ya. Entonces, sobre él se centra la historia. Entonces, en ese momento protagonista. Acá fue excesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. O sea, yo actué como médico, está contando, y durante 6 años yo hice varios viajes, lo que me permitió aumentar mi fortuna, yo pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores, está contando todo sobre él, que él viajó, que él leía, cuando estaba en tierra estudiaba, que él estudiaba, yo estudiaba, cuando estaba en tierra yo estudiaba las costumbres. Él mismo narra y él mismo es el que realiza las acciones. Muy bien, ¿ya muchachos? Oh, disculpe, joven. Ya, seguimos. Acá han venido a la visita. Me ha sorprendido, dejé la puerta sin seguro. Ya, next. Jóvenes, testigo, narrador testigo. Dice, lo vi. Lo vi. Yo lo vi, sí, porque él también participa, ¿no? Es un testigo. Desde que se zambulló en el río. Es decir, otra persona realiza la acción principal. Se zambulló, apechugó.
se dejó ir, o sea, otra persona está realizando las acciones, pero él está mirando todo eso, ¿ya? Como si caminara pisando en el fondo, después rebalsó la orilla y puso, o sea, el protagonista puso sus trapos a secar, lo vi, que temblaba de frío. Él está ahí, presente en los hechos, en el lugar de los hechos, pero él no es el que realiza las acciones, él es un testigo nada más. ¿Ya, muchachos? Y el omnisciente tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Se sentía, tercera persona. Él tenía la boca seca. También puede ser yo tenía, pero tú después te das cuenta que se refiere a la tercera persona porque acá ves el se. Él tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Mira cómo lo describe acá. Sabe lo que siente el personaje, sabe que el personaje se siente cansado. ¿Ah? Acá también, él también tenía hambre. Hace 3 días que no comía. Mira, sabe el pasado. El pasado no se puede ver, pero él sabe. Dice, hace 3 días que no comía. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo. O sea, sabe que más que el personaje es tímido, que siente timidez, siente vergüenza. ¿Cómo sabe que siente todo eso? Eso no se puede ver, a menos que seas un narrador omnisciente. ¿Ya? Dice, se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. O sea, sabe el futuro. No podría hacerlo nunca, en el futuro tampoco lo va a poder hacer. Este es un narrador omnisciente. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba. O sea, sabe lo que siente el personaje. ¿Ya? Es un narrador omnisciente. Ahora sí, chicos, lean y me dicen qué narrador es. A ver, ¿cuánto tiempo necesitan para esto? ¿1 minuto? ¿Terminaron? Testigo. Fue entonces cuando se torció el tobillo. Cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Omnisciente. ¿Sabe lo que Omnisciente. Acuérdate que siente? el C, ¿qué persona es? Tercera. Ah, tercera. Ajá. ¿Y cuáles son los narradores en tercera persona, muchachos? Ah, a ver. Resume. Ah, tercera persona. ¿Cuáles son? Jóvenes estas. Y es extradigético, fuera de la historia. No participa en la historia. A ver acá. Ups, ya. Dice, fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó. ¿Quién sabe hasta lo que piensa el personaje, muchachos? Omnisciente. Dice, él pensó que se había roto el pie. ¿Cómo sabe el narrador que lo que pensó el personaje? Imagínate, ese es un narrador ¿de qué tipo, muchachos? Está claro, ¿no? Omnisciente. Claro, omnisciente, jóvenes. Omnisciente, ahí te das cuenta, ya, este narrador sabe todo, hasta lo que sintió, hasta lo que pensó. Increíblemente es un narrador omnisciente. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro, jóvenes, o alguna duda?
¿Está bien? Ya. Siguiente. Ahí vi. A ver. Chicos, pueden hacer la relación, ¿ah? Si está permitido que utilicen el lápiz y pinte. Hagan sus anotaciones. A ver, en este caso, uno nomás, ¿ya? ¿Quién va a hacer la anotación? Lean y relacionen. ¿Cuál es cuál? Ya, a ver. Mel dice, ¿está bien, muchachos? ¿Ya quién hace el otro? A ver, otro alumno que haga la otra relación. Borra sin roche, borra. Muy bien lo que habías hecho, Mel. ¿Por qué vas a borrar? Mel, estaba bien, Mel. ¿Por qué has borrado, Mel? Tú habías hecho bien. A ver. Borren lo que está mal, muchachos, pero no lo que está bien. Ya. A ver, chicos, así queda, ¿no? Punto para Mel y para Evelyn, ¿no? Evelyn. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Está bien con la flechita. Está bien, muchachos, así queda, ¿no? Está muy bien hecho. Excelente. Continuamos. Oh, ya, borrar, muchachas, borrar. Chicas, borren. Borren para hacer la relación acá, por favor. Ya, ahora sí, ¿quién más? Muchachos, los chicos nada, las chicas sí. Las chicas están practicando y los chicos nada. Han empoderado mis Muchachos, venga, para. Lins, presiona. ¿Segura? Derecho, pues derecho. Yo cuando llegué, o sea, yo, Ya, cuando por yo eso llegué, llegué claro, yo llegué. a la ciudad, no conocía nada. Ya, está muy bien. ¿Qué más? Next. Siguiente. A ver, voy a revisar ahorita, ¿seguro? Uy, ¿por qué acá han hecho dos flechas en el mismo? Mi flechita Sí, es de arriba abajo. ahí ahora sí. A ver, uno, para uno. Ahí entonces borro. Ay. Uy, ¿por qué otra vez han hecho lo mismo? A ver. Ya. Muy bien, sí. el segundo que empieza desde es este testigo, si no me equivoco. Ya, Sí, que está bueno, no, me parece- sí, muy bien lo que dice su compañero, muy bien. A ver, acá lo voy a poner lo que me ha dicho él. Este de acá es acá, jóvenes. Porque dice, desde mi sofá veía cómo todos los días llegaba del colegio con su mochila. Está hablando de otra persona, pero él es testigo. Siguiente. Jóvenes, faltan dos. Está fácil. A ver, protagonista. Sí, muy bien. Protagonista, sí. Por último, ya. ¡Uy! ¿Qué hace, muchachos? Ya estaba bien, ya. La última es una rayadera. Ya, ahora sí. La próxima va a ser con diferentes colores, ¿ah? Si no, jalados. A mí no me sale. ¿No? Anotación. La tecnología ya es difícil. Borrar, muchachos, borrar, por favor, borrar. El borrador, ¿qué pasó? Ya, gracias.
Borrar, borrar. Y ahora sí, muchachos, dice, señala el tipo al que pertenecen los siguientes textos. A ver, hagan un círculo en el cual corresponda, jóvenes, la respuesta. La primera es protagonista y la segunda testigo. Ah, a ver. Ya. Protagonista, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, ya. Genial. La primera entonces, claro, está hablando de su propia historia. Yo oía todo lo que puede oírse en la tierra. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo yo puedo estar loco entonces? Protagonista, él es el personaje principal. Muy bien. Next. ¿Y qué más dijiste? En la otra, me olvidé. Testigo. Testigo, ¿no? Ya, a ver, la niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar tanto. No, ¿estás seguro? Parece más omnisciente, Omnisciente. profesora. No fue testigo porque en ningún momento se incluyen los hechos. Claro. Omnisciente. Además está diciendo qué es lo que sentían cada uno. Omnisciente, Miss. A ver, ¿cuál dices tú, pequeño? ¿Quién? No es ¿Yo? testigo, Omnisciente. descartado testigo, no está incluido en los hechos. Testigo tiene que Omnisciente, estar. Miss. Omnisciente. Omnisciente, a ver, ¿por qué me dices que es omnisciente? ¿Por qué? Porque está diciendo qué es lo que sintió la niña y qué es lo que sintió Es la lo otra que hace. persona. Ah, claro, Fue esto un no alivio. necesariamente se puede ver, dice, la niña se estremeció, el narrador sabe que está estremecida. Y bueno, fue un alivio para Frampton, fue un alivio. ¿Cómo sabe él lo que el personaje siente? Dice, fue un alivio cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo disculpas por haberlo hecho esperar tanto. O sea, él se sintió aliviado. ¿Y cómo sabe hasta lo que siente el personaje? Porque es un narrador Omnisciente. omnisciente. Muy bien, muchachos, muy bien, excelente. Ya ahí está tu tarea. Ese ya será tu tarea ya. Ya eso va a estar para que practiques, te lo voy a dejar en el PDF y va a ser tu tarea, ¿ya? Ahora sí nos vamos, chicos, a la dirigida. Nos vamos a la dirigida. Uy, tiene bastante tarea, mira, la tienes para relacionar. Pero por cuestión de tiempo, mira, acá te voy a dejar tarea, ¿ya? Porque tienes que practicar. Fin, ya. Muchachos, ahora sí, la dirigida. Pregunta 1. Pasamos al toque. 1. Marca la opción en la que se encuentra la definición del narrador. La B. El narrador, muy bien, puede ser intradigético o extradigético. A ver, ¿dónde está este lapicito? Dos, ¿qué ha marcado la 2? La es el que enuncia la historia contada. O sea, si B. enuncia es porque es una voz. Mientras que es la persona real. La B. Besito, muy bien. La persona real es el autor de Carne y Hueso, Mario Vargas Llosa, García Lorca, ¿no? Ya. 3. ¿Qué relación existe entre el punto de vista del autor y del narrador? Ese. ¿Mm? Besito. ¿Cuál? El punto de vista del autor y del narrador. La D. No necesariamente son iguales, no necesariamente son iguales. La D. Son emitidos pueden coincidir en algún momento, pero son emitidos por entes distintos. Porque uno es el autor y otro es el narrador. Son entes distintos. 4. Marca verdadero o falso. A ver, el narrador es la voz que enuncia el relato, quien nos cuenta lo que sucede en el texto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, recontra verdadero. ¿Qué más? En caso de que se ubique fuera de la historia, ¿puede clasificarse en omnisciente y objetivo? Verdadero.
Verdadero. Muy bien. Vamos, dos verdaderos. El primero, o sea, el omnisciente, sabe y conoce todo lo que ven, oyen, piensan y sienten los personajes. Verdadero. Verdadero. E inclusive lo que fue presenciado por ellos. Verdadero. Todo sabe, todo, verdadero. El segundo describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada, sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. Verdadero. Verdadero. Todas verdaderas, todas verdaderas. ¿Ya? 5. 5 muchachos, ¿qué se puede afirmar del texto? Lee, te dije que hoy día ibas a leer. Rosendo. Casi nunca leen ustedes, ¿no? Hoy día ha sido un impacto. Rosendo. Rosendo, los regidores y los comuneros Bien. estaban cansados de juicios. Habían visto que era imposible conseguir nada. La Que los B. dejaran en paz. Mas el fiero habló de la posibilidad de apelar y el asunto fue tratado en consejo. El deber estaba por encima de la fatiga. Además era necesario dar pruebas de alguna energía, así fuera por medio de la ley, que de otro modo Amenábar terminaría por expresar. Con mucha suerte encontraron en el pueblo a un joven abogado, miembro de la Asociación Proindígena. Se llamaba Arturo. Así decía una plancha de metal clavada en la ventana de estudio y que era novedad del pueblo. Acababa de recibirse, estaba lleno de ideas de justicia y grandes ideales. Oriundo de la localidad, tornaba a ella con un plan altruista. Ya, a ver, ¿qué has puesto? La B o D. La D, creo. Pues omnisciente. Ajá, es omnisciente. Sí, porque sabe lo que dice Muy bien. y sabe lo que siente, o sea, que lo deja en paz. Claro, sabe, es la B, pequeños, es omnisciente. Conoce la vida del abogado de Rumi. Conoce, dice, de dónde es oriundo, que había estudiado, todo conoce su vida. ¿Y eso cómo se ve? Eso no se ve. Eso del narrador omnisciente sí lo sabe. Sabe el pasado, el presente, el futuro. 6. ¿Qué se puede desprender del siguiente fragmento de La ciudad y los perros? Lean, pequeños. ¿Qué narrador? ¿Qué pasa con el narrador ahí? La C. Cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y desenvolviéndola, y el recinto del Colegio Militar, Leoncio Prado, se aclara como una habitación colmada de humo, cuyas ventanas acaban de abrirse. Un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del balcón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. La corneta que lleva en la mano se balancea. La A. ¿Qué has puesto? Muy bien, la A. 6 agua. El narrador solamente está describiendo objetivamente, como una cámara fotográfica, como una cámara de video, todas las acciones, lo que se puede ver y oír, o el escenario, el ambiente, todo lo que puedes apreciar como una cámara de video, como una cámara fotográfica. Eso es un narrador objetivo. No está mencionando la psiquis, el pensamiento o el sentimiento del personaje. Y tú sabes que este narrador está observándolo todo desde fuera, en tercera persona. Ya, 7. B. Dice, ¿qué similitud existe entre el narrador omnisciente y el objetivo? La B. Muy bien, 7 besos. No están, claro, son extradiegéticos, recuérdalo, externos. Están fuera, no son personajes. Muy bien, la 8 hay una pequeña falla. Dice marca verdadero o falso, pero acá no están las alternativas. La 9, marca verdadero o falso. El narrador testigo relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios, ¿no?
verdadero. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo, verdadero. Este narrador puede aparecer en una misma narración. Hay uno. Ah, sí, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ya. ¿Cuál es la clave, muchachos? Acá aparecía una sola raya. La D. 10. Lee el texto y me dices qué tipo de narrador se puede encontrar. Esa actividad tú ya la has practicado. ¿Cuál es la clave? Nuestros. Cuando habla de nuestros, quiere decir que es intradigético o extradigético. ¿Interno o externo? Interno. Interno participan. Mientras nuestros mulos subían, o sea, él también se incluye. ¿Ya cuál es la clave? Testigo. Ajá. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Ya, la próxima, practiquen, ¿ya? Ya les dejé su tarea, les voy a subir el PDF. Chao. Chao, chao. Cuídese, Muchachos profesora. pequeños.